Bien, ustedes saben que la semana pasada, perdón, como les decía al principio, la semana pasada hubo una media sanción por parte del Senado de una ley de emergencia social que fue muy polémica y muy cuestionada por el gobierno. Hay dos senadores en el estudio, uno es uno de los autores de ese proyecto de ley, que es el senador Juan Manuel Almeida, y el otro es el senador Luis Naidenoff, que es radical, y que por lo que lo escuché los otros días es muy crítico. Usted dijo que el presidente tendría que vetar con las dos manos ese proyecto. Sí, efectivamente, sí. Si no se lo modifica, sí. ¿Y en qué sentido? A ver, yo separo, en este caso, Joaquín, la legitimidad de reclamo de base de los movimientos sociales y de la Central de Trabajadores Organizados del proyecto en sí mismo. Si uno pudiera en la Argentina de hoy, por una simple instrucción al Ministerio de Desarrollo Social, decir créase 1 millón de puestos de trabajo o incrementar en un 15%, que ahí sí tengo una duda en cuanto a la redacción del texto, porque aparentemente es un 15% mensual acumulativo de incremento de asignaciones familiares, o establecer la creación de un salario social complementario o la emergencia alimentaria con un incremento del 50%, yo puedo decirte, a ver, estoy de acuerdo en crear 1 millón de puestos de trabajo, sí, y más también. ¿Incrementemos la asignación? Por supuesto que sí. La discusión central pasa por el financiamiento. ¿Por dónde sale la plata? Por dónde sale el dinero. Entonces, este fue un proyecto que se lo plantea 48 horas antes de una movilización, con la urgencia para mí, desde la política, con mucho oportunismo, de ofrendar, por decirlo de algún modo, a los movimientos sociales esta declaración de emergencia. Primer cuestionamiento, ya estamos en emergencia social. Por, digamos, prórroga de la 25.561, bajo la presidencia de Cristina. Hay una ley vigente que declara la emergencia social. Claro, bajo la presidencia de Cristina, la ley 27.200 prorrogó la emergencia social hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces, esta es una ley que establece la emergencia de la emergencia. Pero en segundo lugar, independientemente que estas buenas intenciones que la podamos compartir, de crear muchos más que 1 millón de puestos de trabajo, choca contra la realidad. Y la realidad es cómo se banca, cómo se financia. Y ahí está el problema. Porque los propios miembros, en este caso Juan Manuel y otros más que actuaron como miembro informante del Frente para la Victoria, fundamentalmente, hacían referencia a que esta es una discusión que la tiene que dar diputados. Porque lo que se maneja es la idea de o un impuesto al juego, un impuesto extraordinario al juego, que estoy totalmente de acuerdo, Todos estamos de acuerdo con eso. O un impuesto a los plazos fijos de moneda extranjera, que también podemos adherir. Ahora, nadie sabe cuánto, qué porcentaje podemos manejar de esos impuestos extraordinarios. Y en segundo lugar, la discusión es al revés. Primero tenía que darse en diputados cómo financiamos y en función de un debate serio, responsable y maduro que la Argentina necesita, cuánto podemos hacernos cargos. Hoy se va a discutir ganancias. Y yo escucho algunas expresiones de fuerzas opositoras que hablan de que justamente para no afectar la caja del fisco van a financiar el incremento del mínimo o la modificación de las escalas con el impuesto al juego, o con una renta extraordinaria a las mineras, o un impuesto adicional a los plazos fijos. Entonces, de la misma financiación de esta idea de financiar la creación de puestos de trabajo, queremos financiar justamente la modificación de las escalas. Me parece a mí que hay que diferenciar por eso la legitimidad del oportunismo político. Y me parece que por sobre todas las cosas, como la situación social es compleja, y hay que asumirla, y hay que decirla, y hay que sincerar las cosas, y porque el país está pasando por un momento, digamos, de cierto tembladeral político, no social, político, creo que no debemos generar falsas... ¿Por qué dice político y no social? ¿Sabes por qué lo digo político? Porque desde hace más de 4 o 5 meses venimos hablando de la elección de medio término. Y algunos instalan esta idea de que en la elección de medio término se te va la vida. Y que si al gobierno le va mal en la elección de medio término, prácticamente no solamente se sepulta un proyecto político, sino que se termina el objetivo central del gobierno. Es decir, se pone en riesgo la gobernabilidad. Yo he escuchado a comunicadores, a muchos dirigentes políticos. Recién escuché que aparentemente la elección de Buenos Aires es la elección
definitiva, es decir, que el resultado de Buenos Aires te marca una tendencia. Y hay que tener mucho cuidado, porque este es un presidente que por primera vez en mucho tiempo no es de origen peronista, como vos lo dijiste. Y la Argentina tiene una materia pendiente que la tiene que asumir y con mucha responsabilidad, que es el hecho de garantizar gobernabilidad, independientemente de los resultados electorales, y que en el 2019, con el voto de la gente, sin aprietes, sin extorsiones, sin sembrar miedo, asuma un nuevo presidente o continúe el que está con reglas de juego claras. Entonces, con este clima de incertidumbre electoral, de tembladeral, que se viene gestando desde hace mucho tiempo, se ponen en riesgo, me parece a mí, las cosas buenas que se lograron en el transcurso del año. En primer lugar, una de las grandes cosas que pasa inadvertida es esto: compartir una mesa, disentir, poder estar en este canal, en otro, en el canal oficial, y manejar con reglas claras las posiciones políticas, lo que parecía prácticamente imposible. Entonces, los avances, se mancha la cancha cuando la política se mete en el medio y cuando parecería ser que esta elección define una vida. Y no estoy de acuerdo en eso. Dejémoslo hablar, Juan Manuel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, porque se han dicho y se siguen diciendo tantas cosas de esta ley que, bueno, es bueno poder comentarla. En primer lugar, es una ley que no surge discusión ahora, surge en agosto, cuando las organizaciones sociales que protagonizaron esa conocida marcha como Marcha de San Cayetano vinieron al Senado a plantear un tema que todos conocemos, que todos compartimos, que es que hay un sector muy grande de la sociedad argentina que está viviendo una situación muy complicada. En general se escucha en los canales a los políticos discutir de quién es la culpa, si es culpa tuya, es culpa mía, pero se escucha poco pensando cómo resolverlo. Esta iniciativa que estamos presentando, que hemos convertido en media sanción, con el apoyo del 80% del Senado de la Nación, digo para que se entienda claramente de qué estamos hablando, el 80% prácticamente de los senadores y senadoras han dado el apoyo a esta media sanción, lo que busca es justamente una herramienta para empezar a trabajar fuertemente en reducir la situación muy complicada que están viviendo estos sectores de la Argentina. ¿Cómo busca hacerlo? Porque también se ha discutido mucho y se sigue discutiendo sobre la seriedad fiscal o no de la medida. Nosotros creemos que sí la tiene. Básicamente es una medida que busca aumentar un 15% las asignaciones universales por hijo y por embarazo. Ponémoslo mes por mes porque justamente tiene que ir sobre los aumentos que va dando el propio índice de movilidad jubilatoria como establece la normativa. Busca a la vez también extender un programa que actualmente existe, que es el programa Ingreso Social con Trabajo. Es un programa que actualmente existe como dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene prácticamente 200.000 personas que son parte de este programa, extenderlo sobre 1 millón más de puestos que no se inventan, no se crean. Son personas que realmente trabajan hoy en la Argentina. Son campesinos, productores rurales, recolectores urbanos, que ya están trabajando, no se inventa esos puestos de trabajo, sino que se le da capacitación, formación, tecnologías para poder moverse mejor en este mundo que está viviendo hoy, la dificultad que está viviendo el mundo del trabajo informal y el mundo de la economía popular. Y todo esto, un aumento en algunas partidas de los planes alimenticios y la creación de un consejo en el cual el Ejecutivo va a discutir con las organizaciones sociales cómo va progresivamente avanzando en esta idea de un salario social complementario, porque lo que estamos hablando acá no es de planes ni de puestos de trabajo, ni puestos de trabajo estatales, estamos hablando de un salario que complementa lo que estas personas logran para ganarse la vida, para mantener a sus familias permanentemente. ¿Cuál es el costo total de esta medida? Suponiéndose que se lograra implementar ese 1 millón de puestos a lo largo de un año, lo cual sería prácticamente mágico. Si se lograse implementar en un año, el costo total fiscal de esta medida es de prácticamente 41.000 millones de pesos. Un número importante, sin ninguna duda, estaremos todos de acuerdo, pero para que se entienda que estamos hablando, muy inferior a los 60.000 millones de pesos que el Estado dejó de ganar por las retenciones, básicamente a la soja y a las mineras. Si se lo piensa también, en relación a un presupuesto que estamos discutiendo en este momento en el Senado, de 2,5 billones de pesos, o sea, menos del 2% de ese presupuesto, para atender a los que más lo necesitan. Y finalmente, tanto se discute si es una movida electoral, no electoral, si busca una cosa o no busca la otra. Los sectores que hoy gobiernan en su momento aprobaron el 82% móvil, que significaría a números de hoy más de 200.000 millones de pesos. O sea, 5 veces lo que vale esa medida. Lo aprobaron, el Ejecutivo lo vetó en ese momento, por una medida que 5 veces el costo que tiene esta medida que estamos hablando, que beneficia y busca trabajar básicamente para los que menos tienen. Estamos pensando que es una solución novedosa en su profundización para trabajar con la pobreza estructural en la Argentina, que hasta ahora todos los gobiernos democráticos no pudimos resolver la pesada herencia que sí nos dejó la dictadura militar. Primera observación.
cuando nosotros, porque se compara con el 82% móvil, de las proyecciones y de los ejercicios presupuestarios del año 2009, había superávit por el orden de 27.500 millones para afrontar justamente en el 2009 con los fondos del ANSES. En el 2010, cuando tratamos el proyecto, el superávit era de 22.800 millones de pesos y habían que sumar los intereses que generaban el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, 150.000 millones de pesos, que entre acciones, títulos e intereses reflejaban más allá de 11.000 millones. Y para el 2011 se proyectaba un superávit de 34.000 millones de pesos y lo que había que afrontar para el 82% móvil era 32.000 millones. O sea, era absolutamente sustentable y se discutió con la proyección presupuestaria. En este caso no es así. Acá tenemos un problema de financiamiento. Y tanto es así que tenemos un problema de financiamiento. Yo no quiero mirar con el espejo retrovisor, pero sí recordar cuál fue el punto de partida. En diciembre del 2015, más de 7 millones de argentinos vienen arrastrando una situación de precariedad laboral, del trabajo informal. Si esto se podía hacer por una simple reasignación de partidas presupuestarias, yo te pregunto, Juan Manuel, ¿por qué no se lo hizo en el pasado? ¿Por qué no se lo aplicó en el 2015, en el 2014 o en el 2013? No se aplicó justamente porque no solucionamos la creación de 1 millón de puestos de trabajo con un simple artículo. Esto requiere de medidas proactivas, de un Estado que tenga la iniciativa, de un Congreso que tuvo mucha iniciativa este año, de fomento para las pymes, de la sanción de la ley de autopartes, de la creación de primer empleo de 18 a 24 años que está ahí frenado, no sé por qué razón, en la Cámara de Diputados, de lo que nosotros vamos a impulsar seguramente en el Senado con otras medidas que se tomaron y con un gobierno que creo yo cuando hay una situación difícil desde lo social siempre hay que proteger de abajo hacia arriba. Y me parece que las dos escalas se contemplaron con el accionar de Cambiemos. En primer lugar con la ampliación de derechos, que arrancamos en febrero con 1.200.000 chicos de trabajadores del sector privado que cobran la asignación. En el mes de abril con 500.000 trabajadores monotributistas, 200.000 temporarios, 100.000 beneficiarios de planes sociales que antes no cobraban la asignación, con la reparación histórica que lo aprobamos en conjunto, 2.300.000 jubilados, la devolución del IVA para los jubilados y para los beneficiarios de la asignación. Y ese es el sector que vos tenés que contener, a la reparación histórica porque a muchos se les fue la vida litigando, y con la ampliación de derechos porque es una obligación del Estado. Yo creo que desde esa perspectiva podemos decir misión cumplida. Falta muchísimo. Alcanza con la promoción de pymes, es el punto de partida. Yo estoy convencido que la reactivación se va a notar a partir del año que viene, que es la gran deuda pendiente, que también hay que decirla. Creo que hay expectativas económicas que están a mitad de camino. Pero me parece a mí que por respeto a la historia reciente y fundamentalmente por un peronismo que se está renovando, que acompañó con mucha inteligencia estas iniciativas, elevando la vara de la discusión, y que no ocurre desde hace mucho tiempo, porque quizás por primera vez recuperamos no solamente la esencia del debate, sino también la construcción de proyectos con miradas diferentes. Creo que no hay magia en esto. Y esto podemos modificarlo y dar un salto de calidad si la Cámara de Diputados, que tiene que tratar la emergencia, discute financiamiento. Ahora, si vamos al hueso, yo me anoto impuesto al juego, recrear un impuesto a las mineras que se dirija al sector social, si hay que crear un impuesto a la renta extranjera, yo me anoto, pero discutamos en serio, justamente cómo financiamos. ¿Sabes por qué? Porque vos fíjate que en este debate, ¿sabés quién estuvo ausente? Los gobernadores. Los gobernadores que recuperaron el 15% de coparticipación de los fondos que se dieron al ANSES. Ellos estuvieron en mano a mano con sus ministros de Economía para discutir este presupuesto. ¿Alguien habló de emergencia? ¿Hay alguien que tenga más sentido de la realidad en el día a día de que quien administra una provincia? Y no lo plantearon. Entonces, para poner las cosas en su lugar, yo estoy de acuerdo con las intenciones del proyecto, pero no quiero que sea un simple catálogo. Ni tampoco creo que se sirva para nosotros, para la sociedad argentina, terminar el año con un mensaje de esta especie de mirada de la necesidad de me quedé con una ofrenda y por este lado está el veto presidencial. Esperemos que el diputado dé no solamente un debate serio, sino que el debate serio venga de la mano del financiamiento. Y si hay financiamiento,
y se está dispuesto a tocar aquellos intereses que en los últimos años no se tocaron, nosotros vamos a estar ahí para acompañar y debatir. Los últimos minutos. Sí, varios puntos. En primer lugar, no es que no se haya hecho nada, sino justamente decimos que ya hay casi 200.000 personas que son parte de este programa Argentina Social con Ingreso, o sea que sí se avanzó. La ministra Carolina Stalin, cuando vino al Senado, habló muy bien de este programa que estamos planteando extenderlo y hacerlo más amplio. Los que sí estuvieron presentes en esta discusión fueron los que más lo necesitan. Nosotros en el Senado recibimos a las organizaciones sociales, las escuchamos sus demandas de puestos intelectuales de muy diversos sectores, de la Universidad Católica Argentina, Daniel Arroyo, de todos los sectores que apoyaron fuertemente esta iniciativa. Y básicamente hacia esos sectores, hacia los casi 4 millones de personas que subirían su ingreso ese 15% que cobrando las asignaciones, por las personas que podrían pasar a ser parte de este programa, obviamente que nadie acá está pensando que el gobierno lo vaya a vetar, ni muchísimo menos. Y es más, yo me atrevo a decirlo, yo creo que el gobierno debe haber entendido el error que cometió cuando una ley que también hicimos en el Senado, la emergencia laboral, fue vetada. Desde ese momento hasta hoy, más de 100.000 argentinos perdieron su trabajo. Probablemente muchos de ellos no lo hubieran perdido si esa ley no se hubiera vetado. Yo creo que los gobiernos pueden aprender, lo decía antes el jefe de gabinete, y estoy totalmente convencido que por sancionarse esta ley, el gobierno no la va a vetar, sino que va a buscar la mejor manera de implementarla como corresponde. Me parece que en la Argentina, como decíamos antes, en vez de perder el tiempo echándonos culpa mutuamente de los problemas, tenemos que buscar soluciones. Y tenemos que buscar soluciones a un tema central que nos preocupa y nos ocupa a todos, que es precisamente este. Un sector en el que todos los especialistas lo dicen. Cuando se pierde un puesto de trabajo formal, se pierden 4 o 5 puestos de trabajo en la economía informal. Porque lo primero que se deja de hacer son las changas, los arreglos, y justamente el sector que más está sufriendo estos momentos complicadísimos de la economía. Que este sector tenía problemas antes del 10 de diciembre, sin ninguna duda, pero que hoy está peor, tampoco tenemos duda. Y justamente nuestra tarea es buscar soluciones para resolverlo. Le agradezco a los dos. No, gracias. Una pausa. Auspician desde el llano. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. En PAMI, convocamos a profesionales de la salud de todo el país a sumarse a nuestro equipo de médicos de cabecera. Ingresá a www.pami.org.ar para informarte sobre los requisitos. PAMI. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal.